Hoy vamos a hablar sobre las leyes especiales en Guatemala. La primera ley que vamos a mencionar es la Ley contra la Delincuencia Organizada, decreto número 21/2006, de la cual encontramos el objetivo o el objeto de la ley en el artículo número 1, que menciona o que tiene como objeto desarticular, prevenir y combatir la delincuencia organizada en Guatemala. Además, debemos conocer cuáles son los delitos de esa ley. En el artículo número 3 al artículo número 12 se encuentran regulados los delitos. Y ahora debemos conocer cuál es el bien jurídico tutelado, lo que quiere proteger la ley, que sería la vida, la integridad, la justicia, el desarrollo integral de la persona. Además, podemos dar unos ejemplos de los delitos contenidos en el artículo número 5. Por ejemplo, asociaciones ilícitas de gente armada. Menciona: comete delito asociación ilícita de gente armada quien organice o participe en organización o asociaciones sin autorización para el uso o entrenamiento de armas. Será sancionado con una pena de prisión de 6 a 10 años de prisión. Ahora, en el artículo número 6 encontramos entrenamiento para actividades ilícitas. Quien organice, promueva o entrene con actividades tácticas, militares o policiales para cometer actividades ilícitas será sancionado de 6 a 8 años de prisión. Y de último tenemos el artículo número 7, que es el uso ilegal de uniforme o de insignias. Básicamente este delito consiste en que la persona con la intención de realizar el delito utilice, porte una insignia real o uniforme de la Policía Nacional Civil o la Seguridad del Estado. Será castigado con una pena de 3 a 5 años de prisión. Ahora bien, vamos a hablar sobre la segunda ley, que sería la Ley contra el lavado de dinero y otros activos, decreto número 67/2001. Básicamente, ¿cuál es el objeto de la ley? En el artículo número 1 consiste en que básicamente consiste en prevenir y erradicar el lavado de dinero y otros activos que provengan de comisiones de delito, de cualquier delito que contenga. Además, ¿cuáles son los delitos contenidos? Sería del artículo 4, 6 y 7. Y sabemos cuál es el bien jurídico tutelado. Básicamente sería la seguridad nacional y la economía nacional y el sistema financiero. Ahora vamos a mencionar algunos delitos. En el artículo número 2, básicamente menciona el delito de lavado de dinero quien por sí o interpósita persona cometa el delito de lavado de dinero, transfiera, administre o realice transacciones financieras con bienes o con dinero, ya sea por su profesión, cargo, ¿qué más? Dominio, todo lo que sea de su profesión, cargo, empleo, básicamente ya sea de que provengan de delitos de comisiones de lavado de dinero. Ahora bien, en el artículo número 4 menciona que las personas individuales cometen delito a las personas individuales que cometan el lavado de dinero será castigado de 6 a 15 años de prisión, y las personas extranjeras básicamente su pena va a ser la expulsión del territorio nacional. En el artículo número 7 menciona la agravante especial. Básicamente el agravante especial consiste en que el funcionario empleado público comete el delito de lavado de dinero y otros activos. Básicamente se le impondrá una pena de tercera parte y además una pena accesoria en la inhabilitación para ejercer su cargo o empleo público, y además el doble de la pena de la prisión. Ahora bien, conozcamos la tercera ley, que sería la ley forestal. Básicamente la ley forestal, decreto número 101/96,
consiste en que en el artículo número 1 menciona que su objeto básicamente es proteger, conservar los ecosistemas forestales del país a través de programas de desarrollo, promoviendo la deforestación de áreas protegidas actualmente sin bosque. Y los delitos los encontramos del artículo 92 al artículo 100. El bien jurídico tutelado es los recursos naturales y los recursos forestales. Ahora bien, vamos a mencionar algunos de esos delitos. El artículo 93, incendio forestal. Básicamente consiste en incendio forestal. La persona quien provoque incendio forestal será sancionada con una pena de 2 a 10 años y una multa equivalente que el Instituto Nacional de Bosques impondrá. Además, en caso de residencia va a ser de 4 a 12 años de prisión. Ahora bien, quien provoque incendio en áreas protegidas legalmente autorizadas, básicamente va a cometer un delito y se le pondrá la pena de 4 a 12, una multa equivalente también por el Instituto Nacional de Bosques, y en caso de residencia va a ser de 6 a 15 años de prisión. En el artículo 96 menciona delitos de falsificación de documentos para el uso de incentivos forestales. Básicamente ese delito consiste en que la persona que altere o falsifique documentos para el uso y el otorgamiento de incentivos forestales será castigado de 2 a 6 años, una multa de 15,000 a 100,000 quetzales. Y de último tenemos el artículo 98, que consiste en el cambio de la tierra sin autorización. Quien cambiare la tierra a la autorización de las áreas protegidas será castigado de 2 a 10 años de prisión. Además, en esa ley podemos encontrar los diversos delitos contenidos de los artículos 92 al artículo 100. Ahora bien, encontramos la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, decreto número 22/2008. ¿Cuál es el objeto? Básicamente tiene como objeto garantizar la seguridad, la libertad, la igualdad de las mujeres ante el Estado y ante la ley. Y además, los delitos los tenemos encontrados en el artículo 6 al artículo 8. Y el bien jurídico tutelado va a ser la vida, que básicamente consiste en proteger la vida humana de la mujer. Y en el artículo 6 podemos encontrar femicidio. Básicamente comete el femicidio por relaciones desiguales o relaciones de poder entre hombre y mujer, quien diere muerte por su condición de mujer y además por las circunstancias de menosprecio o por misoginia será castigado de 25 a 50 años de cárcel o de prisión. En el artículo número 7, violencias contra la mujer. Comete delito de violencias contra la mujer quien en el ámbito público o privado ejerza violencias físicas, sexual o psicológica, será sancionado por violencia física o sexual de 5 a 12 años o por violencia psicológica de 5 a 8 años de prisión. Y de último tenemos el artículo 8, violencia económica. Comete violencia económica en el ámbito público o privado, limite o restrinja los ingresos o las limitaciones de los bienes de la mujer. Básicamente será sancionado con una pena de prisión de 5 a 8 años de prisión. Ahora bien, vamos a conocer la quinta ley, que sería la ley de equipos terminales móviles, decreto número 3/2013. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en que la tipificación de los delitos que se cometen a través de la tecnología o de la comunicación o a través de los equipos terminales móviles. Ahora bien, sabemos cuáles son los delitos. Los delitos los tenemos en el artículo 20 al artículo 32. El bien jurídico tutelado va a ser, número 1, la vida, la seguridad y la integridad de la persona. Ahora bien, en el artículo 21 menciona robo de equipo terminal móvil. Básicamente la persona sin la autorización y ejerza la fuerza robe un
equipo terminal móvil será sancionado de 6 a 15 años de prisión. En el artículo 26, uso de equipo terminal en centros de privación, quien el recluso o el detenido utilice de forma ilegal equipos terminales móviles será sancionado de 6 a 10 años. Y el artículo 28, el uso de equipos terminales móviles por funcionarios o empleados públicos. El funcionario o empleado público que autorice o permita el equipo terminal móvil será castigado de 6 a 12 años. Ahora bien, conozcamos la última ley, que sería la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. En el artículo número 1 encontramos que el objeto es adoptar medidas para la prevención y reprensión del financiamiento del terrorismo. Ahora bien, los delitos encontrados o tipificados en dicha ley son el artículo 4, 5, 8 y 11. ¿Y cuál es el bien jurídico tutelado? Básicamente sería el orden constitucional y la seguridad nacional. Ahora en el artículo 4 menciona que el delito de financiamiento del terrorismo, quien por sí o interpósita persona transfiere, administra, disponga dinero para cometer actividades del financiamiento del terrorismo, será castigado, ya sea por su profesión, cargo o empleo. Básicamente será castigado de 6 a 25 años de cárcel. Ahora bien, en el artículo número 5 encontramos las agravantes especiales. Quien el funcionario o empleado público que realice el delito de financiamiento del terrorismo será castigado y se le impondrá una pena por la tercera parte y además una pena accesoria en una inhabilitación especial y básicamente una inhabilitación especial para ejercer su cargo y profesión y el doble de la pena de libertad. Ahora bien, podemos mirar acá estas leyes que acabo de mencionar, algunas de las leyes. Por ejemplo, tenemos la ley contra la delincuencia organizada, decreto número 21/2006. Por ejemplo, aquí tenemos una asociación ilegal de gente armada. Quien organice o promueva las asociaciones para equipamientos con armas será castigado de 6 a 10 años de prisión. Aquí podemos obtener otro ejemplo. El artículo 7, el uso ilegal de uniformes o insignias. Quien con ánimo de cometer un delito use uniforme del Ejército o la Policía Nacional será sancionado de 3 a 5 años. Por ejemplo, aquí en la ley contra el lavado de dinero y otros activos, obtenemos en el delito número 2 del delito de lavado de dinero y otros activos, quien por sí o por interpósita persona invierta, convierta, transfiere por su razón de cargo, empleo o proceda o que se originen de la comisión de un delito. Aquí la ley contra la delincuencia, ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, decreto número 22/2008. Básicamente en el artículo 6 comete delito de femicidio en el marco de las relaciones desiguales, diere muerte a una mujer, será sancionado de 25 a 50 años de prisión. Y de último tenemos la ley de equipos terminales móviles, decreto 8/2013, que consiste en robo de equipo terminal móvil. La persona quien sin la autorización debida y con violencia tomar un equipo terminal será sancionado de 6 a 15 años.